Vamos a escuchar el mensaje de nuestra pastora principal. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella ya está allí. Vamos a recibirla con aleluya. Aleluya. Gracias, diaconisa Mayor Yu, y a su hija, la hermana Yen Lee, por el testimonio de Mangmi Magazine. La hermana Yen tiene una piel limpia y bonita, y también ella estaba preocupada por su piel, por el problema de piel antes de su foto de grado, pero a través de esta oportunidad ella pudo sentir más el amor de Dios Padre y transformar su corazón. Qué gran bendición ha sido ello. Y también gracias porque han escuchado sobre el proceso de sanidad de la diaconisa mayor. En algunos casos uno recibe la sanidad inmediata del 100% y en otros casos uno recibe la sanidad paulatina hasta recibir la sanidad completa, porque para que Dios Padre permite para que podamos transformar más profundamente nuestro corazón y también sacar ese corazón cambiante. Muchas gracias. Les presentaré el arreglo floral, así ofrecido por el anciano Pyongyong Han y la diaconisa mayor Tosun Lee. Antes de registrarnos a la iglesia, al tener fracaso en el negocio, el hogar se arruinó, y al convertirme en un adicto al alcohol, estaba vagando en las calles y conocí a Dios al ser guiado a la iglesia Central Manmin. Doy gracias a Dios Padre porque ha revivido este ser que estaba destinado a la muerte y me ha guiado el camino de salvación. Gracias por darme la esperanza celestial y llevar una vida valiosa. Doy toda la gratitud y gloria al Dios Trino, y más que nada al revestirme del amor del pastor emérito y la oración de la directora, he podido establecer el centro social y asilo Manmin, y así me ha guiado hasta ahora. Muchas gracias por la gracia de Dios Padre. Gracias. El centro de asilo Manmin ha servido mucho durante muchos años, y así muchos hermanos de edad avanzada de nuestra iglesia también pueden llevar su vida de fe permaneciendo en ese centro, porque cuando escucho de ellos también agradezco mucho por este anciano y su esposa. Claro, les mencionaré el día domingo también, pero por las noticias de la partida de la directora Unilia, aunque debió haber esa tristeza en el corazón de nuestros hermanos, muchas gracias les doy por acompañarnos y consolarnos en todo este proceso del velorio. Y mediante la protección y gracia de Dios hemos podido llevar a cabo todo el proceso funerario. Y nosotros grabamos esta gracia y amor de Dios y debemos avanzar continuamente. Vamos a enfocarnos en la reunión de sanidad del día de hoy. Espero que a través del mensaje puedan entender la voluntad de Dios Padre y recibir mucha gracia. Amados hermanos, en 1979 hubo una persona que recibió el Premio Nobel de la Paz. Se trata de la hermana Teresa de Calcuta. Ella no tenía una apariencia hermosa ni un cuerpo saludable, por lo que a simple vista o carnalmente no parecía tener una figura digna de admiración. Sin embargo, al observar su vida, podemos sentir que vivió una vida verdaderamente hermosa y digna de elogio. La hermana Teresa respondió al llamado de Dios en 1946 y decidió dedicar toda su vida a servir a los pobres. Conocida como la madre de los pobres, comenzó a traer a su casa a personas que morían en las calles, dándoles comida y cuidándolas. Fundó las misioneras, las
El grupo Las Misioneras de la Caridad comenzó su labor en los barrios pobres de Calcuta, India, y realizó actividades de ayuda para huérfanos y leprosos en India y en diversas partes del mundo. Durante 45 años se dedicó a los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Y en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. A medida que su labor se expandía, fundó 610 organizaciones misioneras en 123 países, incluyendo hospitales y hogares para leprosos, tuberculosos, personas con VIH, comedores gratuitos, casas de acogida, orfanatos y escuelas. Después de recibir el premio Nobel, usó todo el dinero de los premios para los pobres y rechazó asistir a la cena de la ceremonia, pidiendo que el dinero destinado a la cena fuera donado a los pobres. Así vivió, no para ella misma, sino para el amor, la dedicación y el servicio a la humanidad. En una generación egoísta y sumida en el mal, se convirtió en un ejemplo que iluminó el camino con una antorcha de la bondad. Hermanos, ¿de qué clase de personas ustedes son conmovidos al ver su apariencia y obras como para tomarlos como modelo a seguir? A nosotros vivir, por ejemplo, podrán ver a personajes de la Biblia o cuando escuchan sobre los personajes destacados del mundo, de pronto piensen, yo también quiero ser como esta persona. ¿Y qué personas para ustedes llegan a ser ese modelo a seguir? Entre las personas del mundo hay algunos que aman a los cantantes o celebridades, quieren parecerse a sus preferencias, y suelen tener curiosidad de sus vidas o de lo que hacen. Otros admiran a los políticos o deportistas. No obstante, es en la Biblia donde podemos hallar personas o hechos realmente dignos de admirar. Personas como Jesucristo, quien llevó una vida sacrificial hasta morir por la salvación de la humanidad. Enoc y Elías, que fueron llevados vivos al cielo. Abraham, quien estuvo lleno de fe y bondad. Moisés, quien era el más manso que todas las personas de la tierra. Y David, de quien podemos sentir una fe valiente y profundo amor espiritual. Mas en este mensaje podemos encontrar otro aspecto o forma de bondad a través de Dorcas que sale en el mensaje de hoy. Dorcas, que también es llamada Tabita en griego. De pronto, algunos ya habrán escuchado este mensaje hace muchos años a través de Pastor Emérito y otros no habrán alcanzado a escuchar ese mensaje. Algunos muchas veces, aún leyendo la Biblia, no le habrán dado mucha importancia a este personaje llamado Tabita o Dorcas. Y al no ser un personaje tan citado en la Biblia, puede ser que muchos no conozcan a este personaje. Pero espero que no basten con decir, existió este personaje llamado Dorcas en la Biblia, sino que esta mujer realmente recibió una asombrosa bendición de regresar de la muerte a la vida. Espero que puedan darse cuenta a través del mensaje de hoy que cuando agradamos a Dios podemos recibir la sanidad de incluso una enfermedad incurable por la medicina. No debemos simplemente simplemente decir y olvidarnos de este suceso de Dorcas, sino que al recordar este suceso que tuvo Dorcas, podemos también recibir esa bendición que ella recibió, ¿no es así? Al explicarles en detalle sobre este hecho de Dorcas, espero que sea de gran reto y capacidad para ustedes. Dorcas, que también es llamada Tabita en griego, era una discípula que vivía
en una ciudad portuaria llamada Jope. Dorcas se llamaba así en arameo y en griego se llamaba Tabita, por lo que no deben confundirse por tener dos nombres. Cuando los creyentes se esparcieron por todas partes debido a la gran persecución en la iglesia de Jerusalén, la ciudad de Jope también llegó a ser un centro de fe al establecerse allí los creyentes. Por la situación social de aquel entonces, no era fácil poseer la fe, porque hubo personas que morían al ser apedreados predicando el Evangelio, así como el diácono Esteban. Las personas que creían en Jesús, por ejemplo, los discípulos también se esparcieron por diferentes partes por la persecución y así estaban difundiendo el Evangelio. Y los hermanos que no son apóstoles, en aquel entonces no era fácil decidir ser ese obrero u obrera en esa época. Las personas que creían en Jesús eran marginados de parte de los judíos al ser expulsados de la sinagoga. De este modo, no solo eran marginados por su propio pueblo, sino también eran perseguidos como pueblo dominado, ya que Israel era país subordinado de Roma en aquel entonces. Nuestro país, Corea también, fue oprimido de la libertad cuando estábamos bajo la colonización, en especial en cuanto a la religión y libertad de creencia. Debían seguir la petición de Japón. Hubo esa opresión religiosa. En esta situación difícil, esta mujer llamada Dorcas guardó bien su fe en el Señor, aun cuando en ciertos casos debía incluso apostar su vida. En una situación así de difícil, normalmente uno se ocupa por guardar solo su fe, o a duras penas guarda solo su fe. Pero Dorcas, aun siendo mujer, llevó una vida que practica bondad sacrificial, difundiendo diligentemente el Evangelio a otros. Así como el título de este mensaje, cuando escuchamos que esta mujer abundaba de buenas obras y de limosnas que hacía y que también recibió bendición por ello, cuando decimos que ha hecho buenas obras, no, no sol- el enfoque no está solamente en esas buenas obras que hacía, sino que su intención, su finalidad de esas buenas obras eh, era para difundir y compartir la palabra, el Evangelio. Por ejemplo, hay servidoras de nuestra iglesia que evangelizan repartiendo dulces o también café o también preparan un pastel. O si llega el invierno, que es una temporada de mandarinas aquí en Corea, llevan, por ejemplo, una bolsa de mandarinas a las vecinas para evangelizar. Y eso quiere decir que gastan de sus propios bolsillos para poder comprar esas cosas y evangelizar. Por eso yo también siempre oro por los servidores, porque debe haber esa siembra material para que las personas también le presten atención. Por eso podemos decir que en Dorcas no solamente se destaca estas buenas obras que ella practicaba, sino también hubo esa devoción, esa diligencia por compartir el Evangelio. Y así ella lo hacía también con bondad, no solamente eh, porque se necesita eso para evangelizar. Podríamos comparar a una discípula con una fe firme de aquel entonces con una evangelista de hoy en día. Si lo comparamos hoy en día sería así. Y aunque no sea así, podríamos decir que ella era una obrera. Dorcas extendió su apoyo a los pobres que no tenían otra ayuda sino solo ella. Y la Biblia registra que practicaba así muchas buenas obras y caridad. En otras palabras, limosna. La directora Bong Lee también evangelizaba mucho antes de la apertura de la iglesia. Y así como esta mujer llamada Dorcas, ella practicaba muchas buenas obras y caridad, por lo que así se dio muchos frutos de evangelización. Antes de que la iglesia Bangmin fuera fundada,
Ustedes también habrán escuchado mucho los testimonios de cuando vivíamos en ese barrio tan pobre. La directora Oni Lee, cómo evangelizaba, ella preparaba la comida muy rica y así invitaba a sus vecinas, porque en aquel entonces no había tanta abundancia como la había hoy en día, por lo que uno solía abrir, uno preparaba la comida y así las personas abrían las puertas de sus casas cuando uno llevaba comida, porque había también escasez. Y aunque había también escasez en nuestro hogar, queríamos compartir con las personas, no solamente por la intención de querer evangelizar, y así las vecinas también abrían su corazón. En esa época vivíamos en una casa muy pobre, pero en ese entonces no pensamos cómo aumentar nuestros ingresos, cómo ir a una mejor casa. Nuestro corazón no estaba en esas cosas, sino en cómo edificar y hacer un templo más grande, cómo salvar a muchas almas. Y mediante la voluntad de Dios, la librería que era muy próspera empezó a decaer y no tener muchos ingresos y así llegamos a fundar la iglesia con tan solo $7. Y en vez de velar por nuestro bienestar, me acuerdo que siempre eh, servíamos a los demás. Y así, con este pasaje, puede pensar nuevamente cuánto servía Dorcas a las almas, a pesar que no hay muchos detalles sobre las buenas obras que ella hacía. Al ver cómo las viudas solicitaban, cómo muchas personas solicitaron a Pedro revivir a esta mujer, y también cómo estas viudas le mostraban esa ropa que Dorcas había hecho, porque si no hubiera sido una mujer que vivió conforme a la palabra de Dios, esas personas no habrían pedido a Pedro que por favor reviviera a Dorcas nuevamente. Y así puedes sentir cómo ella habría cuidado a las almas. Estas buenas obras y limosna de Dorcas está registrada en la Biblia. Qué gran gloria y recompensa será estar escrita así en la Biblia, que es la palabra de Dios. Sin embargo, la razón por la que Dorcas pudo esforzarse en buenas obras y caridad es porque su corazón estuvo lleno de bondad de Dios. En el mundo existen personas que practican buenas obras y caridad para verse ante los demás o calculando algún beneficio propio. En noticiero del mundo también podemos ver casos de personas que donan invariablemente durante muchos años en anónimo, como anónimo. Y cuando uno escucha esas noticias, nuestro corazón también se vuelve cálido, ¿no es así? La Biblia dice en Mateo 6, del 3 al 4, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dorcas no practicó caridad para mostrar a sí misma ni para ser elogiada por alguien. La bondad y amor de Dios estaba tan lleno en su corazón que se reveló en obras y en verdad. Aún conociendo y escuchando mucho sobre el amor y sacrificio de nuestro Señor, ¿no ha sido su vida la prioridad y primero sus sentimientos en ustedes? Al pensar que anda ocupado para uno mismo vivir o sobrevivir y que no puede cuidar ahora de los demás, que no están en esa capacidad, ¿no están ustedes descuidando a sus padres, hermanos, vecinos y hermanos de la fe? No necesariamente con alguna ayuda material. ¿Cuánto están ustedes orando por la fe y vida cristiana de otros? Es más, si aún teniendo algún cargo de ver, no cuidar a las almas y las ovejas encomendadas perdieran la fe, ¿qué es lo que le diría a Dios?
Hermanos, Dorcas, quien tuvo buenas obras dignas de ser elogiada, un día murió. Todo ser humano enfrenta la muerte, a menos que sea arrebatado de una vez al venir cuando el Señor venga en el aire, llegará a despedirse temporalmente de sus amados por el tiempo llamado muerte. Además, la muerte también se convierte en una evaluación de la vida que esa persona llevó. La muerte de algunos causa gran dolor entre los demás y se elogia su vida por los sacrificios y la devoción que hicieron, diciendo que fue una vida noble y hermosa. Mas si alguien vivió haciendo el mal, causando mucho daño a los demás y solo buscando su propio beneficio, algunas personas piensan que es mejor que haya muerto en lugar de lamentarlo. Después de la muerte de la directora Unin Lee, muchos hermanos han venido a velar y a honrar su vida, y muchos han contado lo siguiente: he recibido la sanidad de mi enfermedad por su oración, o también cuando ella oraba mediante la inspiración del Espíritu Santo, he podido ser consolado de esa tristeza que nadie más conocía de mi corazón. O también he podido descubrir esa maldad, he podido descubrir esa maldad que no había, de la que no había podido darme cuenta. Y cuando todos los hermanos me comentaban esas cosas, he podido sentir nuevamente que he podido percibir ese arduo trabajo y labor que ella había llevado, y que ella había llevado una vida preciosa que no tiene lamentación. Y ahora que y la directora Unin Lee ya tenía esa condición para ir a la Nueva Jerusalén, y en esos 6 meses en los que estuvo débil, ella aún así examinó su corazón, si no había sido fiel, más fiel en algunos aspectos, si no había, si había alguna área en la que no había podido alcanzar la bondad eh, completamente. Y cuando pudo visitar en un estado eh, soñoliento el cielo y ver al pastor emérito, también ella contaba que fue amonestada y aconsejada a través del pastor emérito, y le permitió ese tiempo, y Dios le permitió ese tiempo, no de arrepentimiento porque tuviera alguna falla, sino también de poder examinar en esos 6 meses más su corazón, de qué es lo que no fue tan perfecto. Y las confesiones de nuestros hermanos de la gracia que habían recibido, el amor que habían recibido de ella, y también los hermanos varones decían lo siguiente: que cuando la directora Winley oraba por ellos, colocando su mano en el hombro, o cuando les abrazaba al orar, por ejemplo, esas lágrimas se impregnaban, o en el caso de las hermanas, tienen su maquillaje en su cara, por lo que al llorar, o por ejemplo la pestañina o rímel, se manchaba en ese vestido blanco del que solía vestirse a menudo la directora Unilin. Y todos los hermanos confiesan que esos tiempos han sido ese tiempo de arrepentimiento con quebranto, y así los jóvenes, los estudiantes también derramaban lágrimas. Y yo le decía a los adolescentes y a los niños que lloraban en el funeral, les preguntaba: ¿tienes algún recuerdo con la directora Unili? Y claro, y todos conocíamos mucho ese esfuerzo y arduo trabajo del pastor emérito, pero a través de esas confesiones de los hermanos en el proceso funerario, yo podía continuar, pensando en ese trabajo.
y labor de ella. Y hubo un momento en el que pude, hubo un momento en el que no pude contener mis lágrimas, y era porque pensaba, ¿quién podría ahora orar por mí? Así como la directora Bong Lee oraba por mí. Claro, también siento esa lamentación, pero al mismo tiempo muchos hermanos del extranjero confesaron de la siguiente manera, de que no, de que creen en que la directora Unili seguirá orando por nosotros en el reino de los cielos. Y así realmente será durante ese periodo. Nosotros, yo he llegado a pensar que en este tiempo debemos orar más despiertos espiritualmente, y así ha sido de bendición su vida para con nosotros. Yo esta prédica la he preparado hace semanas y es un mensaje que nos ha predicado el pastor principal en el año 97, y realmente había preparado este mensaje pensando en la directora Lee, y pues esta semana la directora Lee ha partido a la presencia del Señor. Espero que al yo mencionarla eh, en este mensaje no se sientan ustedes tristes, no se sientan tristes, sino agradecidos. Dorcas también sirvió así a muchas almas al reino de Dios, y un día murió repentinamente. Después de la muerte de Dorcas, ¿qué reacción hubo? Las personas que habían recibido la ayuda de Dorcas pidieron a Dios que reviviera a Dorcas. Con ello podemos conocer la gran ayuda que fue esta mujer para las personas al practicar mucha bondad y amor. Sin embargo, por más que sea una persona que le haya hecho un gran favor, no es fácil desear que la persona muerta vuelva a la vida. No obstante, los creyentes de la iglesia primitiva habían visto la resurrección del Señor o el gran poder que se manifiesta a través de los apóstoles. Habían también escuchado sobre la resurrección del Señor, por lo que pudieron pedir eso. Hermanos, esto no quiere decir que cuando hayan enfrentado la muerte de su familia o seres queridos, deban pedir a Dios que los revivan, que los reviva. La muerte es algo que nadie puede evitar y es la justicia en nuestra vida. Y también después de vivir con todas sus fuerzas, ha partido a la presencia del Señor, estando en su tercera edad, también eso es bendición. Por ejemplo, a la directora Unilin, yo le decía, si el Señor te llamara ahora, irías a la Nueva Jerusalén. Yo puedo decirle eso para, porque si uno puede enfrentar una muerte sin vergüenza alguna delante de Dios, es una bendición. Tal como les dije en la introducción de esta prédica, claro, también sería un motivo de agradecimiento poder eh, recibir al Señor en vida al final del cultivo humano, pero si Dios nos llama antes, si pudieran decir con esa confianza total y tranquilidad, sí, Señor Jesús, recibe mi espíritu, te encomiendo en tus manos mi espíritu, qué bendición sería ello, y debemos desear que nuestra familia, que nosotros también podamos hacer así. Los que han aceptado al Señor aún muriendo es el cielo, así que el pedir que reviva, que Dios reviva luego de haber culminado su vida, no va de acuerdo con la justicia.
Antes de que enfrente la muerte debemos evangelizar, orar y ayudar para que puedan recibir sanidad y vivir sanamente. A veces pasa que al no evangelizar o aún evangelizando, ellos no aceptan el evangelio y luego contraen sus familiares una enfermedad grave y luego me piden la oración. Lo más importante es que en esa situación importante es que evangelicen pronto a la persona, porque aunque no hayan aceptado el evangelio antes, si llegan a enfrentar algún problema o una enfermedad grave, si llegan a aceptar el evangelio, yo podría también orar con más tranquilidad, pero si no aceptan el evangelio, no es fácil orar por esa persona. Y o, por ejemplo, ustedes que reciben la oración en lugar de ellos, por ejemplo, el aferrar, aunque ustedes hagan algo para agradar a Dios, en lugar de esa persona, por ejemplo, aunque ayuden por esa persona, lo más importante también es que esa persona también acepte el Evangelio. Estando al borde de la muerte, realmente no es fácil pedir esa oración, o incluso después de la muerte, no es debido pedir que reviva, por ejemplo, a su familiar, teniendo en cuenta, por ejemplo, este suceso de Dorcas. Es algo imposible. ¿Será que cuando la directora falleció, yo le habré pedido a Dios, Padre, revívela? No. Padre, recíbela en tu seno, en tus brazos, encomiendo su espíritu, porque ella ha vivido esa vida noble, esa vida preciosa, cumpliendo el deber. Y sabiendo que ella había cumplido toda su misión en esta tierra, yo ofrecí esa oración de gratitud. Claro, uno tiene ese dolor, esas ansias al ver a un familiar que está al borde de la muerte, que porque no ha aceptado, por ejemplo, el Evangelio. Así que cuando tenga esa oportunidad, por favor, evangelicen y compartan la palabra para que pueda alcanzar la salvación. Cuando tiene alguna enfermedad, si intercede por ellos, también podrán esa respuesta. Y en caso que sus padres estén en una edad muy avanzada, para pedir la oración, primero deben compartir ese evangelio para que ellos puedan aceptar la palabra. Y también hay que tener en cuenta esa justicia, si esa persona o uno mismo que pide la oración también ha acumulado esa justicia o algo que agrada a Dios. Más el hecho de haber revivido a Dorcas y registrado esto es para enseñarnos qué es lo que a Dios le agrada y que al agradarle se puede recibir una bendición asombrosa que el ser humano no puede hacer. Esta palabra no es predicada para que ustedes pidan después revivir a alguien que ha muerto, sino entender bien por qué esta mujer llamada Dorcas recibió esa clase de bendición. Cuando Dorcas murió, los que habían recibido favor de ella enviaron una persona a Pedro que se encontraba cerca. Y el apóstol Pedro, que poseía el poder con el que puede revivir a los muertos, llegó al escuchar la petición urgente de ellos. La razón por la que también Pedro vino fue porque también conocía muy bien ese servicio y devoción de Dorcas. Solo porque una hermana haya fallecido, solo porque esté cerca, no puede venir así fácilmente. Porque no es fácil pedir así a un apóstol así de poder. Porque n- no es que así ore para todos los hermanos que hayan fallecido, sino que Pedro, podemos conocer así que así Pedro estaba muy al tanto de ese servicio y devoción de Dorcas. Entonces,
Cuando Pedro llegó, dice en el verso 39, cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Tan agradecidas estaban con Dorcas que trajeron la ropa que recibieron de ella y le pidieron revivir a Dorcas. Es una escena por la que podemos sentir que la vida de Dorcas fue realmente hermosa y preciosa. Cuán alegre y dichoso se habrá sentido el Señor cuando observaba esto en el cielo. Y cuánta recompensa se habrá acumulado en el reino de los cielos. Y las buenas obras de esta mujer que, como vieron el cielo, descendieron como la bendición asombrosa de revivir a la mujer. Aquí nosotros debemos darnos cuenta de la clave por la que Dorcas pudo recibir la gran bendición de regresar a la vida. Ella practicó la bondad que a Dios le agrada. No solo tenía la bondad guardada en el corazón, sino que al manifestarla en caridad y obra activa, salvó a muchas almas. Y esa obra fue invariable aun en la situación difícil de practicar, por lo que llegó a ser de gozo para Dios. Si deja de hacerlo después de unas cuantas veces o se detiene cuando es difícil, no se podrá decir que es perfecto. Por ello no podrá recibir la bendición de Dios. Hermanos, la amada directora Unin Lee, recordamos que ella guardó este altar aún en el tiempo más difícil de la iglesia. Ella guardó su lugar en el altar. Oró incluso en la mañana y también en la oración de Daniel. Debido a la pandemia no podíamos reunirnos para orar todos juntos y cuando teníamos que transmitir la oración diferida, la directora Eun Lee se sentía muy lamentada, se lamentaba mucho de esa situación de no poder reunirnos, de no poder dirigir la oración. E incluso, aun siendo una oración diferida, ella no faltaba a la oración. Y también ella seguía ofreciendo esas ofrendas que daba todos los días en la oración, aún no pudiendo reunirse con los hermanos para orar. Y eso es lo verdadero, eso es lo que Dios dice verdadero, que sin importar si alguien lo ve o qué es lo que malentiendan o digan las personas, uno hace continuamente. Por ejemplo, hay personas que hacen cuando se reúnen con las personas y cuando otros lo reconocen y en otros momentos no lo hacen. Eso es el corazón cambiante y Dios aborrece eso. Pero Dorcas practicó invariablemente y así pudo recibir la bendición de Dios. Aquí nosotros debemos Aquí lo que debemos recordar es que si sembramos constantemente las buenas obras, podemos cosechar adecuadamente cuando lo necesitamos. ¿Cómo pidió el rey Ezequías cuando estaba al borde de la muerte por la enfermedad? Si leemos a partir de 2 Reyes 22, dice que el rey Ezequías oró a Jehová, volviendo su rostro a la pared, diciendo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Está pidiendo el rey Ezequías: Dios, recuerda por favor las buenas obras que he hecho delante de ti. Pudo orar de esa manera. Esas dificultades vienen cuando uno ha hecho mal y uno le pide: Padre, yo he hecho mal en este momento, he sido cambiante, pero por favor recuerda las cosas buenas que he hecho en el pasado y perdóname. Y hay personas que han derribado todas las cosas que habían hecho bien, porque cuando uno va haciendo mal, uno pues va derribando las cosas que había hecho bien. Pero en el caso del rey Ezequías todavía le quedaba esas buenas obras.
por las que podía pedir así, pero hay casos de personas en las que ya ha derribado todas esas buenas obras que había acumulado con sus fallas, por lo que no tiene cómo pedir. Entonces Dios también le consoló diciendo, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y prolongó su vida. Así, nuestras obras que agradan a Dios llegan a acumularse poco a poco en el cielo y llegan a ser de fuerza que hace descender la respuesta, bendición y obra de Dios. Existen varios tipos de obras que agradan a Dios. Por ejemplo, la oración es una de ellas. No necesariamente solo las buenas obras o la caridad o limosna, como se menciona en el pasaje o el título de este mensaje. Hay varios tipos de obras. Por ejemplo, la oración es una de ellas. La oración que pide conforme a la voluntad de Dios, es decir, la oración de todo corazón por su reino y justicia, se acumula como ahorro. Algunos ofrecen siempre oración e intercesión ferviente por la iglesia, su pastor y hermanos, y así reciben el amor de Dios. Y la evangelización y fidelidad no solo se acumulan como recompensas en el cielo, sino también descienden como respuesta y bendición en sus vidas. No solamente hay recompensa en el cielo, para nosotros recibir la bendición en esta tierra, vamos acumulando esa fidelidad, evangelización, oración, y cuando llega un punto en el que por el que podemos recibir, llega a alcanzar la magnitud por la que podemos recibir la respuesta, Dios también convertirá eso en esa respuesta. Algunos conmueven el corazón de Dios al evangelizar con diligencia y amor a las almas. Cuando el pastor principal compartía esta palabra sobre Dorcas en la cruzada de avivamiento de 2 semanas consecutivas, dio el ejemplo de una evangelista y les voy a compartir igualmente el caso de esta evangelista, de la misma evangelista, porque tanto en esa época como ahora, la evangelista Tokpunso va, está sirviendo a Dios de manera invariable. La evangelista Tokpunso también, al conocer a Dios, desde que era una diaconisa, se esmeró por evangelizar a las almas. Ella estaba sufriendo por una laringitis severa y al participar en la reunión para los enfermos del Centro de Oración Manmin, se arrepintió con quebranto, recibió la oración de la directora Unili y fue sanada. Luego testificó a Dios, a quien conoció, al Dios quien la sanó a donde quiera que iba. Al evangelizar y ser fiel con este fervor, fue nombrada como sierva de Dios. ¿Y cómo fue luego de convertirse en evangelista? No solo ella evangeliza con diligencia, sino que hace que los miembros de su parroquia también sean fieles, evangelizando con fuerza. Y de una sierva o de siervos así, yo también me siento muy agradecida porque no solamente evangeliza a ella, sino que los hermanos de su parroquia también evangelizan con fervor. La evangelista fue evangelizada, la evangelista también evangeliza y fue elogiada en la radio Manmin. Y he podido escuchar cómo evangelizan a muchas almas con ese fervor. Y Dios Padre coloca esas almas a las personas que evangelizan así con tanto fervor. En el año 97 o 98, el pastor emérito ha compartido sobre el caso de esta evangelista. E incluso ahora, habiendo pasado tantos años, ella sigue siendo así de fiel evangelizando. Y por ejemplo, en la ceremonia de encendido de luces navideñas del año pasado, se ha invitado en especial a los nuevos creyentes de la parroquia de esta evangelista. Participaron muchos nuevos creyentes
Al ser unidas las servidoras y esforzarse en evangelizar y visitar a los hermanos, Dios envía almas que serán salvos. Por cuestión de tiempo no había podido añadir el testimonio. Caso del pastor Lim, porque en aquel entonces el pastor elogió al pastor Lim y desde ese entonces hasta ahora, habiendo recibido esa gracia y sanidad, ha vivido invariablemente siendo fiel para el reino de Dios. Antes ha servido fielmente al pastor emérito y ahora sirve con todo su corazón a mí. Y realmente cuando uno es fiel, invariablemente sin importar si alguien le reconoce o le ve, ciertamente Dios le reconocerá y le elogiará más adelante. Aparte de ello, también hay personas que comparten la palabra de Dios, sea como sea, para retribuir a la gracia de Dios, y muchos sirven de todo corazón para Dios y la iglesia de diferentes maneras. Con cuánto amor mirará nuestro Dios a esta clase de personas. Pero lo que hay que examinar aquí es que Dios recibe con agrado cuando es una fidelidad que se hace sin maldad en el corazón, y sino con amor a Dios y gratitud por su gracia. Si tiene ira, irritación, pelea, resentimiento, trabajando fielmente ante Dios, la cantidad que se acumula en el cielo se volverá muy poca. ¿Cómo podría decir que con ese corazón es fiel? Por ejemplo, se resiente al no poder ser reconocido y se carga por eso. Al compararse con la persona que es reconocida, uno dice, ¿por qué no podré ser elogiada? Y se siente incómoda viendo a una persona que va más adelante que uno. Y si uno no tiene su yo, no tiene ese corazón que quiere ser elogiado, uno no sentirá así. Pero puedo ver que muchas veces al tener ese yo, al querer ser elogiado, no logra así acumular mucho en el reino de los cielos. Es que si yo soy así de fiel, acumularé muchas recompensas en el cielo o recibir esta sanidad. Claro, debemos tener esa esperanza, pero más allá de eso, esa fidelidad, ese servicio debe emanar de nuestro corazón porque amamos al Señor, y aunque no seamos reconocidos o elogiados, al uno practicar, uno puede recibir esa recompensa, esa gracia de Dios. Así fue en el caso de Dorcas. Espero que ustedes puedan examinar sus corazones. Si su fervor se ha enfriado al no ser elogiado o reconocido, espero que se den cuenta que no ha sido una fidelidad verdadera. Existe otra buena obra importante. Esto lo que les voy a mencionar no es algo que he añadido preparando este mensaje, sino que en esa época en la que el pastor emérito ha predicado este mensaje, lo ha dicho. Otra buena obra importante es construir el templo, que es el cuerpo de Dios más valioso. Ageo 1:8 menciona: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quiere decir que a Dios le agrada la construcción del templo más que otra cosa y recibe gloria por ello. Claro, no solo es importante el templo que se ve, sino también el templo de nuestro corazón. Por eso 1 Corintios 3 del 16 al 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, en versión coreana, ensuciar el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Al cumplir hermosamente el templo visible de Dios con ofrendas de construcción y oración de todo corazón, y al mismo tiempo despojarnos de toda forma de maldad de nuestro corazón, debemos ir formando el templo del corazón de manera pura también. En ese proceso se acumularán en el reino celestial, pero más que nada, después de cumplir el templo, nos derramará una bendición sobreabundante.
La palabra dice que si nos deleitamos en Dios, es decir, que si le alegramos, podemos recibir la respuesta al deseo del corazón. Esto es porque a Dios le agrada mucho la construcción del templo. Y ahí podrán darse cuenta qué es lo que más le agrada a Dios. Debemos ser hermanos sabios que disciernen y conocen esto. Hermanos, Dorcas practicaba muchas buenas obras y caridad. Por ende, la ropa que las viudas mostraron a Pedro era también bastante. Esas buenas obras no se terminaron solo con una vez, sino que la vida misma de Dorcas era así mediante un corazón inmutable. Es necesario que nosotros también nos determinemos por llevar una vida por el prójimo. En nuestro país también hubo una época difícil. Cuando yo era pequeña se podía ver a muchas personas limosneando porque no tenían que comer. Y, por ejemplo, colocaban un plato de comida para limosnear o se colocaban de una ropa muy andrajosa o también o había madres de familia con niños pequeños en las calles y uno sentía mucha lamentación al ver y pedían, por ejemplo, colocar dinero en esos platos. Y antes de la apertura de la iglesia nosotros teníamos una tienda y o incluso en esa época las personas incluso entraban a la tienda para pedir monedas. Y cuando venían esa clase de personas, cuando estábamos comiendo, aún después de comer, si había alguna comida, nosotros les servíamos comida. Y si había alguna persona con dificultad, también compartíamos nuestros artículos de casa o ropa que teníamos. Así, antes de la apertura de la iglesia, los pastores, el pastor emérito y la directora hacía así. Y después de la apertura, la casa pastoral, aún preparando, por ejemplo, la comida, no era solo no solo para la familia pastoral, sino para los estudiantes de teología y los hermanos de la iglesia. Nunca la directora Unili o el pastor emérito han dicho, ustedes coman solas esto. No, siempre hemos compartido con todos. Y así la casa pastoral siempre estaba abierta al público. En un cuarto vivíamos nosotras tres con la directora y digamos, antes no teníamos un escritorio y me acuerdo que un día estábamos muy contentas por tener un escritorio y, y yo había organizado eh, mi escritorio con las cosas y me acuerdo que cuando regresaba al colegio el orden de las cosas no era la misma porque los hermanos tocaban nuestro escritorio o también en ese entonces me acuerdo que la pastora Myung Lee, la pastora Mi Kyung Lee tenían sus diarios también en el escritorio. En mi caso, sí, yo nunca tuve como la costumbre de escribir un diario. Y por ejemplo, para los niños no es agradable que toquen sus cosas, pero me acuerdo que en esa época a uno le decían, pero es posible que los hermanos toquen esas cosas, por qué te enfadas por eso? Y así la casa pastoral había sido siempre pública, abierta a los hermanos. Y así puedo recordar la vida de la directora Unili. Y al ver la vida de Dorcas también he podido sentir la vida de la directora Unili tal cual, porque la directora Unili también llevó su vida en rodillas delante de Dios para el reino de Dios.
Los pies de la pastora, de la directora Unili han sido muy anchos. Antes no eran así de anchos. Por ejemplo, después de la oración de Daniel, ella comía, siendo las horas muy tarde de la noche, y así subió bastante de peso en algún momento. Y eso no era bueno para su salud y para sus rodillas, por lo que ella se moderó y también perdió su peso adecuadamente. Aunque no practicaba algún ejercicio, modulaba su comida y por la gracia de Dios pudo también perder su peso, pero aún así sus pies eran anchos, su muslo eran anchos y creo que tenía como esos músculos tonificados porque ella siempre oraba de rodillas. Y al orar de rodillas tenía esos músculos bien fortalecidos. Y así, por eso sus piernas fueron así. No solamente practicó caridad y buenas obras, sino que oraba por los hermanos y consideraba la dificultad, la enfermedad y la pobreza de los hermanos como su propio problema y oraba. Y nosotros debemos hacerlo ahora por nosotros mismos. Hemos visto esa oración, ese amor de la directora. Y después de que la iglesia se estableció de manera estable, la directora ya no iba a evangelizar así directamente ella. Y ella añoraba esos tiempos, añoraba ir. Por ejemplo, ella era, por ejemplo, encargada de una parroquia, solía ser encargada de una parroquia hace muchos años y así ella visitaba a los hermanos directamente. Y los hermanos que han recibido la visita de la directora y, y por ejemplo, cuando los hermanos se registraban a la iglesia, no, cuando se visitaba a los hermanos nuevos, no solamente bastaban con compartir sobre el Señor, sino que también de una vez ese día recibían el Espíritu Santo y así se daba la obra del Espíritu Santo a través de la directora Unili. Y tanto que el pastor emérito solía decir, por favor, aprendan de la directora Unili para visitar a los hermanos. Y en ese entonces la directora Bongnim visitaba a los hermanos y ya después de mudarnos al último templo, ya ella ya no visitaba a los hermanos, sino se dedicaba a la oración. Y me acuerdo que ella decía que le gustaba mucho visitar a los hermanos, siempre servía y consolaba a los hermanos. Ahora nosotros debemos continuar ese legado, esa vida que ella llevó sirviendo y orando por los hermanos. Y yo he venido viendo cómo el pastor emérito y la directora Unili practicaba esa caridad aún en momentos difíciles. Por ejemplo, hoy en día se ha convertido en un ambiente que consumen en exceso porque dicen que hay abundancia ahora. Nosotros que creemos en el Señor debemos primero cumplir el rol de luz y sal para que no sea una sociedad donde prevalece el corazón egoísta que solo vela para sí mismo, sino una que se cuida y comparte mutuamente con amor. Esto no debe ser solo a nivel individual, sino a nivel de la iglesia también. Nuestra iglesia ha venido orando para la misión mundial, sanidad de enfermos y caridad desde su apertura. El pastor emérito lo hizo porque sabía muy bien que esta es la voluntad que Dios quiere y le agrada. En la época de la apertura de la iglesia, cuando nosotros también debíamos preocuparnos por el arriendo del templo, el pastor ayudó a las iglesias que no pueden mantenerse por sí mismas y cuando la denominación pedía alguna ayuda, el pastor obedeció con gusto. Ayudó a muchas iglesias con dificultad y más que nada cumplió la salvación de las almas con la verdad y el poder.
y se esmeró por ayudar a los hermanos que sufren por la pobreza y dificultad material. El primer deber que yo recibí a los 21 años como sierva de Dios fue como directora del Departamento de Caridad. Y el pastor emérito me dijo lo siguiente: de pronto no te acuerdes de eso, pero antes de abrir y fundar esta iglesia, o antes de aceptar al Señor, teníamos también esa dificultad material. Y por ende, el pastor emérito siempre me dijo que velara por los hermanos que tienen esa dificultad también. Yo me acuerdo que visitaba a los hermanos en un camión y llevaba, por ejemplo, dinero y también arroz en ese camión para ayudar a los hermanos. El pastor emérito también siempre me enseñó a que debíamos ofrecer ese culto al visitar el hogar de los hermanos, que no solamente eh, ayudemos materialmente, sino ayudar también para que ellos pudieran tener esa fe y luego ellos mismos también recibir esa bendición de parte de Dios. Así trabajé durante muchos años como directora del Departamento de Caridad y ahora la evangelista Young Lee es la encargada actualmente. Y así estoy avanzando también para practicar esa caridad activa, porque esta también es lo que agrada a Dios Padre también. Espero que no se olviden cuánta bendición ha recibido nuestra iglesia y los hermanos gracias al pastor quien practicó sin pensar en la dificultad o carencia de la realidad, si era la agradable voluntad de Dios. Y así debemos ir cumpliendo invariablemente una vida de fe en la que Dios es el centro, una iglesia en la que Dios es su centro. Y así iremos cumpliendo continuamente esta misión, esta caridad. Sin embargo, un punto del que debe tener cuidado al momento de practicar caridad o limosna es que debe escuchar correctamente la voz del Espíritu Santo. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 3:10: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si aún pudiendo mantenerse por sí mismo al tener salud física, no trabaja, al ser perezoso y negligente, no se le debe ayudar. Si se le ayuda a una persona así, al contrario, impedirá a que esa persona sea autónoma. A esta clase de personas se le debe infundir la fuerza de voluntad y valentía de que deben volverse autónomos. Además, es necesario ser prudente con una persona que está en medio de la prueba y tribulación al haber infringido la voluntad de Dios. Si ayuda equivocadamente a una persona así, la persona que ayuda también puede enfrentar dificultad. A una persona así hay que ayudar para que se dé cuenta de su pecado y se arrepienta y lleve una vida de fe correcta. En la Biblia también, cuando el profeta Jonás estaba huyendo en barco para no obedecer a la voluntad de Dios, los que estaban en el barco querían ayudarle y al contrario, ellos enfrentaron dificultad junto con Jonás. Por ende, cuando se ayuda a alguien en la iglesia, se debe priorizar a la persona que quiere sobrellevar la aflicción con fe, es decir, el caso de una persona que no puede mantenerse debido a un accidente inesperado o una persona débil que no puede trabajar, viuda, huérfano o adolescentes que son cabeza de familia. Dorcas también había dado mucho de estos frutos hermosos. Por eso las viudas salieron y mostraron la ropa para decir: así nos ayudó Dorcas. Debemos dar esos hermosos frutos. Amados hermanos, hay una cosa más que debemos entender de la palabra sobre Dorcas. Es cuánto estamos agradeciendo y retribuyendo la gracia o ayuda que hemos recibido de Dios o de otras personas. Luego que
Luego de que Dorcas murió, las personas que habían recibido la ayuda de ella se reunieron en gratitud por ese favor y expresaron activamente su agradecimiento. No obstante, en este último tiempo prevaleció el pecado después de agradecer unas cuantas veces a la persona que le ha salvado la vida. Incluso dicen que ya cumplieron con lo que debían hacer. Y si la persona que le ayudó grandemente le es de pérdida o desventaja, lo consideran como enemigo. ¿Cómo son ustedes? El pastor emérito era una persona que agradecía continuamente una vez que recibía gracia o favor. Por ejemplo, sirvió al pastor de la iglesia a la que se congregaba antes de la apertura de la iglesia, incluso durante décadas. Si ha recibido alguna ayuda entre personas, no solo bastó con agradecer una o dos veces, sino que lo hizo invariablemente e intentó ayudar sea como sea. Nosotros también, cuando alcancemos esta clase de corazón y obras, podremos recibir el amor y bendición de Dios. Mas, ¿cuánto hemos recordado, agradecido, retribuido a la gracia? Espero que piensen en ello, busquen el motivo de arrepentimiento y se arrepientan. Concluyo el mensaje. Amados hermanos, el practicar bondad es algo que realmente le agrada a Dios. Dorcas practicó esta clase de buenas obras hasta morir, por lo que podemos conocer que cumplió realmente conforme a la perfecta voluntad de Dios. Por ello, Dios también, al revivir a Dorcas de la muerte, mostró claramente cuánto le agradan las buenas obras perfectas. Hechos 9 del 40 al 42 señala: Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Oro en el nombre del Señor para que nuestros hermanos acumulen, así como Dorcas, muchas buenas obras en diferentes áreas. Puede ser caridad, evangelización, fidelidad y también la construcción del templo con ofrendas y oración que a Dios Padre le agrada. Y en diferentes lugares donde ustedes se encuentren, deben buscar qué son las buenas obras que a Dios Padre le agradan. No lo hagan para verse ante los demás o para o calculando su beneficio, o luego de hacerlo no se detengan. No se preocupen diciendo: ay, ¿por qué no tengo alguna recompensa, algo visible? Todo se acumula en el reino de los cielos. Dios conoce todo, está en el cielo. Y si pueden recibir, podrán recibir en el reino de los, en la tierra, o podrán recibir en el reino de los cielos. Y así sus buenas obras se manifiesten como poder asombroso que guía a muchos al camino de la salvación. A través de Dorcas, ¿qué es lo que han comprendido y entendido? Las buenas obras no es que no es que solo una buena, no es que solo las personas ricas o con abundancia puedan practicar las buenas obras. ¿Han pensado así y no han practicado estas buenas obras? Espero que puedan vivir una vida no para sí misma, sino para el reino de Dios y los demás. Y así Dios les bendecirá de manera abundante. Espero que puedan chequear si no han vivido de manera egoísta o si han vivido realmente con gratitud. Espero que chequeen también si después de hacerlo se han detenido y se han desanimado. Al cantar, vamos a examinar nuestro corazón y arrepentirnos delante de Dios. Cantemos gracia.